Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hola, buen día, un bendecido día a todos los que nos escuchan por Visión FM 105.5. Gracias por estar con nosotros en este hermoso día. Y una vez más, un saludo a todos aquellos los que nos siguen por Facebook. También, gracias por seguirnos y deseamos que este día sea también un día bendecido. Un día en el cual podamos sentir esa presencia de Dios guiando nuestras vidas y haciendo, como siempre digo, decisiones sabias, decisiones correctas. Muy bien, hoy tenemos un tema que hemos titulado El Mesías versus el Hijo del Hombre. Y el propósito de este tema es poder distinguir, es poder encontrar parte de la problemática al día de hoy es que, por ejemplo, en Israel, el pueblo de Israel, los judíos, valga la redundancia, no aceptan a Yeshua o a Jesús como el Mesías. Hay grupos llamados judíos mesiánicos, pero también los hay quienes rechazan totalmente. Los llaman herejes, son predicar de Yeshua en Israel no es fácil. Se lo digo por si ha pensado que es algo fácil, es algo sencillo, decir, bueno, vamos a ir a Israel, nos vamos a empapar de esa presencia de Dios y hablar de Jesús. No es tan así. Tiene sus variantes. Pero en este tema vamos a tratar de aclarar alguna de las posibles razones del por qué. Yeshua está hablando con Nicodemo, precisamente sobre el nuevo tema del nacimiento, para ellos, del nuevo nacimiento. Y Juan 3:12 le dice, si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que levanten al Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Aquí hay puntos de observación como nadie ha subido al cielo. Yeshua dijo, nadie ha subido al cielo, o sea, nadie, sino el que descendió del cielo. Y luego hace la descripción, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Consideremos que el Hijo del Hombre no es cualquier persona, porque lo declara que es alguien que vino del cielo, pero que al mismo tiempo está en el cielo. Y esto hace como que si fuese algo un poquito complicado, ¿verdad? Ahora, pensemos, ¿cuál era la pregunta que se hacía? ¿Cuál era el correr profético que había en los tiempos de Yeshua? Lucas 7:19. Y los envió donde el maestro para preguntarle. Está refiriéndose a Juan el Bautista. ¿Eres tú el que había de venir o debemos de esperar a otro? Cuando los hombres llegaron donde Yeshua, le dijeron a Juan el Bautista nos ha enviado donde ti para preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Lo que esta parte de la Escritura nos dice es que el pueblo de Israel estaba esperando a un ser especial. Y el pueblo estaba en alerta porque ellos conocían bien la palabra profética de Daniel. Esto nos debe de hacer pensar como ahora nosotros, entiendo, que estamos esperando el regreso de Yeshua. Ellos estaban esperando también un Mesías. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas.
y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, ¿a quién esperaban exactamente en ese tiempo los judíos? Voy a aclarar este punto, porque ahora voy a estar hablando precisamente de los judíos. ¿Por qué los judíos? Porque en ese tiempo las 10 tribus de Israel estaban totalmente dispersas, o más bien desaparecidas. Algunas estaban dispersas, lo que era parte de Grecia, estaban en Samaria y andaban por ahí a los alrededores, otros a Roma, en fin. Pero los que estaban directamente en Jerusalén era exactamente el pueblo de la tribu de Judá y de Benjamín. Estas 2 tribus estaban allí y uno que otro levita. Ahora, por esa razón siempre fue conocido Israel como los judíos, porque la mayoría de la tribu que prácticamente poblaba Jerusalén eran judíos. Recordemos que Israel no solamente son judíos, a Israel lo componen las 12 tribus, desde los, se puede decir efraimitas, benjaminitas y las 12, pero están distribuidos en 2 casas, casa de Judá y casa de Efraín. La casa de Judá compone las 2 tribus y la casa de Efraín compone las otras 10 tribus. Así es como está la separación. Y en los tiempos de Yeshua, precisamente esta era la situación. Allí, en Jerusalén, solamente eran judíos. Ahora, entonces, ¿cuál era la enseñanza judía de esa época? Ya aclaré del por qué voy a decir que cuando mencione Israel estaré hablando de judíos. Yeshua aparece en el escenario de Israel precisamente precedido por hechos especiales y eventos que debieron causar sensación, eventos que se daban dentro del templo, porque los sacerdotes y la gente que estaba en ese tiempo estaban esperando ansiosamente la llegada del Mesías. Podemos mencionar eventos como este: Zacarías en el lugar santísimo en los días de su ministerio. En Lucas 1:22 dice: pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas y permaneció mudo. Este evento, por ejemplo, tuvo noticia grande, porque ellos se preguntaban, ¿qué fue lo que sucedió adentro del santuario? Todos los que conocemos la Escritura sabemos qué fue lo que pasó dentro del santuario. Se le apareció el ángel, le fue anunciado el nacimiento de Juan, y bueno, él dudó, y esto hizo como señal que se quedara mudo hasta el día del alumbramiento. Tuvo que explicar, y estos eventos fueron noticia porque sucedió dentro del lugar santísimo. Lucas 2:36 dice: y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño y a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ese es otro evento que del mismo modo también está dando mucho que decir, porque es el nacimiento del niño en la fiesta de Sukkot. Ahora, Lucas 2:9 dice: y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria de Adonai los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Mesías Adonai.
Entonces os servirá de señal, hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y creo que así este evento conmocionó a los pastores, corrieron, fueron, vieron. Yo creo que hoy, lo que es por hoy también nosotros, cada evento que hoy sucede nos indica una palabra profética y una alerta. Entonces, prácticamente, las palabras de Simeón en el templo, porque también él había tenido revelación, según Lucas 2:25, y aquí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido de Adonai. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: despide a tu siervo en paz, porque he visto tu salvación. Son todos estos eventos que vienen precediendo. Ahora ya ha nacido, viene la persecución de Herodes, viene el intento de matarlo, y es cuando Herodes se siente burlado porque los magos ya no vuelven a informarle en dónde estaba. Y allí viene un cumplimiento profético cuando los niños son todos muertos y viene un lamento, un lloro. Y estos son eventos que sucedieron y que conmocionaron al pueblo, o más bien a los judíos específicamente. Pero aquí hay algo que nosotros tenemos que considerar. Así como la palabra profética estaba corriendo, estaba avanzando poco a poco, la gente muchas veces ni siquiera lo consideraba. Eran solamente los que estaban en alerta, los que estaban esperando. Y aquí hay algo para pensar, para reflexionar. La palabra profética al día de hoy está avanzando. ¿Estás en alerta tú esperando esa palabra profética también? Le digo porque lo que es por hoy, podemos hacer un recuento cuánta palabra profética ya está corriendo. Ya está avanzando y nosotros todavía seguimos esperando ver eventos proféticos cumplirse. Y por decir algo, las aguas salutíferas sobre el Mar Muerto, ¿sabe usted que ya está en proceso? Y que eso va a llevar a un final terrible proféticamente. ¿Sabía usted que el río Éufrates será el corredor principal de las fuerzas armadas que irán contra Israel y que se va a secar y que ya se está secando? ¿Sabía usted que al final de los tiempos los días serían acortados extremadamente y que ya comenzaron a moverse los tiempos? Y esto, mire, anunciado a nivel mundial. La tierra se inclinó y los días se acortaron, pero todavía serán aún más cortos. Entonces, estas palabras proféticas ya están avanzando, pero solamente lo podemos entender quienes estamos alerta, esperando la redención. Algunos tienen miedo saber esto, por eso no leen Apocalipsis. Por eso no quieren saber nada de palabra profética. Pero sí se oye muy agradable cuando dice: seremos levantados en el rapto. Lo peor del caso es que a veces ni siquiera preparados estamos, porque ni siquiera hay una alerta. Y si no estás en alerta, no estás preparado. Porque si yo le preguntara hoy usted se levantó y amaneció y dijo: hoy me voy a encontrar con Dios. ¿Y usted está listo, lista, preparado, preparada para recibir por si la trompeta suena? Obvio no es como se nos ha enseñado, pero bueno, vamos a tomarlo así. Y yo diría: ¿en verdad está listo?
Si ahorita de pronto el cielo se oscurece y se oye una voz estremecedora por todos los cielos, ¿qué haría? ¿Lloraría? ¿O levantaría sus manos y diría, Señor, aquí estoy, listo? ¿O se pondría a llorar y vendría a su mente todas las cosas malas que acaba de hacer o las que hizo ayer? Es de pensar. ¿Por qué lo traje a este punto? Porque exactamente el pueblo judío estaba en la misma condición. La palabra profética estaba corriendo y ellos aún todavía, así como habían algunos que estaban al pendiente, muchos no estaban al pendiente de lo que esto pasaba. Posteriormente, Yeshua, ya un jovencito, se presenta en medio de los doctores de la ley, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia, de su respuesta. Y la Escritura dice que él crecía en sabiduría, estatura y gracia con Dios y con los hombres. Es importante entender, la presencia de Jesús o de Yeshua causó una nueva división en el judaísmo de esa época que ya se encontraba muy fragmentado. Fíjese bien lo que acabo de decir, porque esto lo he dicho repetidamente. El adversario, en su estrategia de querer combatir al ser humano y hacerlo perder en el camino de Dios, no ha cambiado. Desde Génesis, desde Adán hasta hoy, sigue haciendo lo mismo. La presencia de Yeshua en el pueblo judío causó una nueva división en el judaísmo de esa época. Y hoy yo le quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros ahora todavía permanecemos como hermanos divididos? Solo piense, ¿por qué se hacen tantos grupos? ¿Por qué se hacen tantas alianzas? ¿Por qué se hacen tantas denominaciones? ¿Por qué no piensan igual? ¿Por qué no están de acuerdo? Porque hay una división, hay una fragmentación. Y lo incongruente de todo esto es que siempre venimos diciendo, y nos vamos a ver en el cielo, vamos a estar todos con Jesús. La pregunta es cuestionable. ¿Quiénes estaríamos allí en verdad? ¿Estaríamos todos? Pregúntese, analícese y determine, ¿usted es de los que estarían o de los que no van a estar? La división ya estaba. Y no hay diferencia. Hoy, ¿por qué cree que nuestra ciudad no puede alcanzar tanto potencial? No puede desarrollarse en potencial de acuerdo al plan de Dios, porque la iglesia, la congregación, sus hijos, nosotros no estamos haciendo lo que nos toca hacer. Dios nos encomendó gran tarea por hacer, ser testigos de Él, y no lo estamos haciendo. Estamos haciendo lo que no debemos hacer. Estamos metidos en otros negocios y Dios no nos llamó a tener negocios en el mundo. Nos llamó a ser testigos de Él, a proclamar las buenas nuevas de salvación y a demostrarle al mundo que su amor es nuestra fuente y que como nosotros nos amamos todos los unos a los otros, así ellos sabrán que somos sus discípulos. Cuando yo los amo a todos y cuando todos me amen a mí. Cuando nadie se sienta ofendido por lo que ahora estoy diciendo y comience a buscar una razón para tirarme y decir, o quizás agredirme, cuando solamente empecemos a buscar el amor y la unidad, entonces no necesitamos hacer más. La división ya existía desde aquel entonces y el enemigo se ha propuesto. Acuérdese siempre, el lema del enemigo es divide y vencerás. Considérelo. La presencia de Jesús causa este problema. ¿Por qué? Por todos los milagros y porque su manera de enseñar no era igual que las otras, porque Él estaba enseñando Torah, estaba enseñando las instrucciones de Dios, no los mandamientos de los hombres, como hoy podemos ver tantos casos. El yo pienso, el yo creo, el Dios me habló.
Si Dios te habló y no coincide con lo que Dios nos dejó escrito en su palabra, pues no sé qué clase de Dios te habló. Pero Yod Hei Vav Hei no fue. En ese tiempo estaba el grupo de los fariseos, de los saduceos y de los esenios. Y cuando él comienza, se agregó otro grupo más, y eran llamados los nazarenos o los nosrim en hebreo. El asunto es, no solamente eran asediados, sino cuando leemos en Hechos 24:5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Se imagina? A ese pastor no le hagan caso, ese está loco, ese nada más vino a echar a perderse, no sabe ni lo que dice. Y viene la crítica. Y viene la división tomando su lugar porque se están afectando intereses. Cuando se comienzan a afectar intereses, entonces se comienza uno a defender como gato boca arriba, como decimos acá en México. Pero yo le quiero decir una cosa. Si tú comienzas a defender los intereses de tu rey, los intereses de tu Señor, las cosas serán diferentes. Nosotros fuimos llamados para buscar los intereses del reino de los cielos. Ningún otro más. Así es que de modo que todos estos eventos hacían que la presencia de Jesús siempre fuera conflictiva, polémica a donde quiera que él llegara. Había ese pleito, esa contienda. Ahora, él estaba enseñando contracorriente. Los judíos tenían el Talmud. El Talmud es una recopilación de la Torá. Y tenían una serie de libros más que no voy a mencionar ahora, que todavía los tienen. Y que muchas veces quienes practican judaísmo o que se van por una llamada raíces hebreas, que no voy a decir que es malo, pero que también hay que tener cuidado, que muchas veces terminas haciendo esoterismo, estudiando gematría y situaciones de valores numéricos, que Dios no nos vino a enseñar eso. Deuteronomio 29:29 deja muy claro, todo lo revelado es para nosotros y lo oculto es para Dios. Dejémosle a Dios lo que le toca y tomemos lo nuestro para que crezcamos. Así es que la presencia de Yeshua era muy conflictiva, muy problemática, a donde quiera que llegaba. Jesús estaba presente, había problemas. Ahora, fíjese bien, en la expresión Hijo del Hombre era la que causaba más rechazo. Cuando era llamado Mesías, había polémicas y problemas, pero cuando él decía el Hijo del Hombre, esta expresión era más complicada. Ahora, vamos a entender qué significa Mesías o qué era para a los judíos un Mesías y por qué les molestaba esto. El Mesías. El Mesías, traducido del hebreo, Mashiach, significa ungido. Y la palabra Mesías, traducido al griego, es Christos o Cristo, como lo manejamos nosotros. Y esta es la parte donde yo difiero cuando dicen Jesús, Cristo en su nombre, porque Cristo no es nombre. Cristo es ungido. Su nombre con el cual se le transliteró, porque no se tradujo, y quedó escrito en la Reina Valera como Jesús. Se transliteró a Jesús. Nombre original en hebreo, Yeshua. Entonces, pero Mashiach, que es ungido, era para los judíos un ungido. Era un salvador, un libertador de un grupo de personas en el cual siempre estaba ministrando. Así es que cada vez que nosotros encontramos en la Escritura, en el término Mesías, nos debe llevar a pensar que eran reyes, en el cual venía un profeta de Dios y vertía aceite sobre ellos. Y en ese momento, cuando el aceite era vertido,
venía una investidura del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y a partir de allí esa persona se le consideraba como un hijo adoptivo de Dios. Por eso un Mesías era considerado como un hijo adoptivo de Dios, pero totalmente humano. Este tenía que haber sido ungido por un profeta. Ahora, posteriormente, cuando Daniel habla sobre esto, ese término Mesías se usa para definir a un rey venidero de la descendencia de David que venía a restaurar el reino de Israel y que haría todas las cosas nuevas. Entonces, así es que prácticamente, si se le pregunta a un rabino quién suponen que es el Mesías, dirían que es un hombre ungido en aceite y por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, todos los que conocemos la Escritura sabrán la frase ungida que de Adonai es sinónimo de rey. Ahora, pensemos un poco. Cuando él está en la cruz, se burlaban de él. Y le decían, el Mesías, rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados, bueno, el que estaba crucificado, uno también dice que le injuriaba. Ahora, el pueblo en esa ocasión, ellos no podían tomar a Jesús como un Mesías porque no encontraban su reino. Por eso le preguntaban, ¿tú eres el Mesías, el rey de Israel? ¿Dónde está tu palacio? ¿Dónde están tus soldados? ¿Dónde está tu reino? O sea, ¿en dónde? ¿Cómo es que tú eres Mesías? ¿Cómo es que tú eres hijo adoptivo de Dios si no tienes un palacio? ¿Cómo funciona eso? Y había esa incongruencia, valga la redundancia, entre lo que se había predicado, con lo que se decía, con lo que él hacía. Solo que aquí había otro punto más interesante, que él cumplía con las señales que debía hacer ese Mesías prometido. Y es aquí donde venía el punto. Por esta razón, cuando vemos en Juan 1:41, dice, y halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? La pregunta de Natanael era bien específica. ¿Eres el Rey de Israel? O sea, tú no eres el Redentor. ¿Eres el Rey de Israel? Entonces, volvemos a encontrarnos con este mismo problema. Para ellos, cada vez que se hablaba el Mesías, el ungido, eres el rey, siempre era relacionado con el rey, no como el redentor. Y ese pensamiento judío es el que permanece hasta el día de hoy. Lucas 19:38 dice, bendito el rey que viene en el nombre de Adonai, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y luego Jeremías 23:5 dice, he aquí vienen días, dice Yod-Heh-Vav-Hei, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, hará juicio y justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. De modo que los judíos dicen que Yeshua no era el Mesías porque ellos dicen que no tiene reino y que no lo aceptan, porque es razonable que si no hay reino, no puede haber rey. Así es que esta es la complicación que se da. Y
quiero que pensemos un poquito lo que hemos visto hasta acá. Es interesante entender esta parte del Mesías y el Hijo del Hombre para que podamos ver cuánto hay escondido allí que quizás nosotros hasta ahora todavía no hemos podido observar y que esto traiga más edificación a nuestra vida. Entonces decíamos que cuando los judíos siempre le aclamaron como rey, como Mesías, para ellos era como un rey, pero no tiene reino y por eso no lo aceptan, ¿no? O sea, no puedo aceptar a un Mesías que no hay un palacio, no hay un... No existe, me dices que eres rey, pero de eso no tienes nada. Así es que de alguna forma, aunque tienen razón, pero al mismo tiempo no lo tienen, porque también hay palabra profética que vendría como siervo y después vendría para reinar. Ahora, es esto también la razón por la cual cuando Yeshua hace la entrada triunfal a Jerusalén, como así se le conoce, es vitoreado, pero no como redentor, sino como rey, porque ellos conocían enfáticamente la profecía de Zacarías cuando dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí volvemos a ver la misma problemática que tenemos por hoy. Leemos un versículo, tomamos una partecita, nos quedamos con lo que creemos que nos gusta y desechamos lo demás. Aquí es exactamente igual. Si ustedes analizan, dice: vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando. Es el rey, pero es salvador. Pero una vez más entra la controversia si alguien puede entender lo que es rey, que es rey. Bueno, ¿cuál era la aclamación? Era Osana o Oshana en hebreo. Y cuando ellos decían Oshana es sálvanos, sálvanos. Cuando ellos decían Oshana estaban gritando: sálvanos, hijo de David, sálvanos. Pero ellos estaban hablando de una salvación momentánea, de una salvación de la opresión que estaban viviendo, cuando la salvación de la que se estaba hablando aquí no tenía nada que ver con esa, sino más bien con la redención de la humanidad. Entonces, siempre fue llevado a este punto de controversia. Eres Mesías, eres rey, y la gente que hablaba de él siempre lo asociaba. Es el rey de Israel. Incluso fue hasta el mismo César el mensaje: allí ahora en Jerusalén anda un hombre, una secta, una plaga, y dicen que ese es el nuevo rey de Israel. Entonces, pero nunca lo relacionaron con el título de Redentor o de Salvador, porque en verdad siempre fue conocido como el Mesías, aunque era un rey ungido y es un rey para un reino mesiánico, porque vendrá y no será solo rey de Israel, rey de Jerusalén, será rey de toda la tierra. Así lo establece la Escritura. Así es que este Mesías es el rey verdadero, porque es ungido directamente en el cielo. Y tenemos muchos ejemplos en la Escritura. ¿Cuántos profetas ungidos hubieron, pero que hoy ya no están? Porque solamente eran los hijos adoptivos. No había ningún compromiso firme. En el caso de Yeshua, primer libro de Reyes 9:5 dice: yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono. Así es que el reinado de los ungidos o de los Mesías prácticamente terminó con el último rey que hasta ahora tenemos escrito en las Escrituras. Posteriormente a eso
no hubo más, sino que solamente será hasta cuando Yeshua aparezca de nuevo. Ahora, hay algo bien importante también que debemos ver. El término Hijo de Dios, en ese periodo cuando ya no más hubieron reyes, que siempre estuvieron en la dispersión y que ya no hubo, y siempre vivieron bajo presión de diferentes pueblos, que fueron años, el término Hijo de Dios vuelve a aparecer justo con el retorno de Yeshua. Y esto es lo que causa rechazo y causa polémica. Y prácticamente al único que se le revela, o al primero más bien que se le revela el título, es a Natanael. Es a Natanael cuando le dijo: de cierto digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando dice, respondió Natanael y le dijo: Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Y él le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Todas las veces que usted vea en la Escritura, Jesús nunca dijo: mi nombre es Jesús, o yo soy Jesús, o yo soy el Mesías. Nunca lo dijo. Siempre, cuantas veces se refirió hacia su persona, siempre se refirió sobre el Hijo del Hombre. Mateo 26:63 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Pero él siempre callaba. Ahora, ya aquí hay un conflicto. Ahora ya tiene dos títulos: Mesías, que es un rey, y el otro, el Hijo del Hombre. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Siempre se nos ha dicho que el Hijo del Hombre es la parte de la naturaleza humana de Jesús, de Yeshua. Y que Hijo de Dios era la naturaleza divina. Pero, en verdad, Hijo del Hombre es el que hace referencia a la naturaleza divina, no a la humana. Y Hijo de Dios es lo que hace la referencia al Rey de Israel, normalmente. Así es que si usted lo ve, siempre va a encontrar que Yeshua, siempre cuantas veces se refirió a él, se refirió como el Hijo del Hombre. Y esto precisamente, esto era lo que hacía más grave al pensamiento judío. Esto al judío se había algo que le molestaba, que él dijera que era el Hijo del Hombre. Vea la Escritura, analícela detenidamente y se dará cuenta de ese detalle. Quizás hasta ahora no lo ha visto porque en su mente solamente dice: es el Hijo del Hombre, hijo de José. ¿Es el Hijo de Dios? Sí, porque viene del cielo. No, es al revés. No es así. Para el judío no es así. Y para la Escritura, pues es como lo piensa el judío. Que en verdad la naturaleza divina es el Hijo del Hombre. Por esta razón, cuando él decía que era el Hijo del Hombre, o se refería al Hijo del Hombre, para el judío esto era una blasfemia. Porque, ¿cómo tú vas a decir que vienes del cielo, que eres un ser celestial? Conozco a tu padre, conozco a tu madre, te vimos crecer, andabas acá. Tú no puedes ser Hijo del Hombre. Ahora, esta palabra del Hijo del Hombre lo encontramos más de 80 veces repetida precisamente por labios de Yeshua. Y muchas veces parecía que como que permitía una contradicción. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Se quedaba en silencio. ¿Eres tú el Mesías? ¿Por qué no lo dices? O respondía otra cosa. Pero siempre justo cuando daba una respuesta y era de mostrar autoridad, siempre decía: y veréis al Hijo del Hombre haciendo esto. Por ejemplo, con aquel paralítico, Marcos 2:10, cuando le dijo: tus pecados te son perdonados. Dijo: ¿y quién eres tú que tiene para perdonar pecados? ¿Quién eres? Pero él dijo: pues para que sepáis
No dijo el Mesías o Jesús, dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Es cuando le dice, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho, levántate y anda. O sea, siempre Él marcó esa diferencia. Y quizás usted diga, es que se refería, aquí la dijo José. No, su poder, su autoridad lo demostraba siempre refiriéndose como el Hijo del Hombre, como Redentor. Todos estaban esperando en alerta al Redentor. Había profecías. Y la condición de Israel era pésima, era solamente los judíos ahora, la casa de Efraín desaparecida, unos judíos muy conservadores, una crisis espiritual terrible, un sacerdocio controlado por Roma, todo bajo dominio de Roma, y unos cuantos esperando el cumplimiento profético para salir de la crisis. Y ellos tenían la descripción del Hijo del Hombre. Ellos sabían. ¿De dónde ellos tomaron esa descripción? Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, porque todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, que nunca será destruido. Lo que Daniel estaba viendo era precisamente el momento en que el Hijo del Hombre estaba siendo ungido. Y luego, no solo eso, sino que se le estaba dando el poder, se le estaba dando autoridad. Por eso dice, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno. Entonces ellos estaban esperando a este tipo de persona. Pero se encuentran con un Mesías redentor que tiene poder, que tiene autoridad, pero que solo está llevando un mensaje. Ellos quieren ser libertados del dominio de Roma. Pero para entonces el propósito divino es que ellos fueran libertados espiritualmente para poder ser después libertados físicamente. Y mire que la ley de Dios funciona así. Si tú no rompes tu compromiso con el mundo, no podrás tener una libertad total. Primero tienes que ser libre espiritual y libre del ámbito mundanal. Ambas cosas van juntas. Entonces, esto es igual, pero ellos solo querían, líbranos de Roma y lo demás vivimos como quiero. No se puede. Tu libertad espiritual es la que va a marcar tu libertad física. Por eso decía yo hace un momento, queremos ver nuestra ciudad bendecida, prosperada y todo en la paz de Dios. Tenemos que volver al principio, tenemos que volver a la unidad, tenemos que volver al amor, tenemos que dejar que nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor tome su lugar en esta ciudad. Pero de verdad, como a Él le place, no como nosotros lo queramos establecer. Así es que esta imagen de poderío de reino que estaba viendo Daniel era cuando se estaba estableciendo. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el príncipe Mesías habrán 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Ellos sabían que la restauración ya estaba. Ellos sabían que un Mesías iba a llegar. Daniel 10:6. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Una vez más, podemos ver una descripción de la misma que da Daniel. 10:5. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz,
Su cuerpo era como de virilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel conoce muy bien la profecía de Jeremías y pide perdón por el pecado de su pueblo. O sea, cuando Jeremías habló sobre el Hijo del Hombre, Daniel ahora ya había leído esa profecía y ahora él sabía exactamente con quién estaba en este momento. Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová del profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Como el profeta Ezequiel tuvo esa visión, la misma que vio Daniel, entonces aquí es tiempo de que nosotros vayamos ubicando las cosas. Son figuras proféticas que fueron manifiestas a estos hombres y que estos los escribieron. Y lo mismo, ellos hacen referencia entre sí a un Juan 12:41. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló cerca de él. Y con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, por esta razón, muchos no aceptaban porque ellos esperaban a ese rey viniendo del cielo para establecer su reino y librarlos de la situación en que se encontraban en el momento. Ellos no esperaban a un Mesías, a un rey viniendo solamente a morir. ¿Por qué? Porque ellos desconocían totalmente cuáles eran los planes de Dios, cuál es el desarrollo del propósito de Dios. Y tampoco se les podía explicar porque tampoco lo iban a entender, porque ellos desde el principio, la misma escritura dice que hubo un velo que les cegó el entendimiento hasta el día de hoy, y que por esta razón hoy nosotros, ustedes y yo, se nos ha sido revelado el Mesías. Así como a ellos les fue revelada la Torá, para nosotros fue revelado el Mesías. Nosotros podemos entender todo el propósito. Ellos ahora batallan. Y es a veces triste oírlos hablar o decir justo ahora, todavía en este momento, la forma en que rechazan, la forma en que se burlan de nosotros cuando hablamos sobre Jesús, pero ellos, porque todavía siguen con el velo puesto, que esto va a ser quitado justo después del segundo éxodo que vendrá, justo cuando ellos vean en verdad descendiendo al verdadero Rey del cielo. Mateo 26:63 dice, mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Si se da cuenta, no afirma él que él es. Dijo, tú lo dijiste. Pero si una cosa te digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué hizo el sacerdote? Rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad más tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Por esa blasfemia, según el sacerdote, de haber dicho que él era el Hijo de Dios, que él era un ser angelical, que él era un ser no humano, sino totalmente divino, por esa razón fue crucificado. Por eso fue considerado blasfemia. Tú eres humano, tú no vienes del cielo, tú no descendiste, tú no tienes reino. Juan 8:28, Jesús dejó una promesa. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que estas cosas las hago como el Padre me enseñó. Esto es fundamental, porque, ¿sabe? Esta palabra se cumple. Y allí el pueblo se da cuenta quién es, pero no hay vuelta para atrás. Porque sí hay un punto de encuentro, hay un punto en donde ellos se encuentran.
Juan 19, 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Yeshua Nazareno, Rey de los Judíos. Aquí el problema que tenemos nosotros con esta parte es que a nosotros nos han mostrado una imagen que dice INRI. INRI no dice nada. Esta inscripción que puso Pilato, la Biblia dice que ese título muchos lo leyeron y estaba escrito en griego, hebreo y latín. Y los principales de los sacerdotes muy molestos porque ellos vieron el escrito y decían: ¿pero qué pasa ahí? ¿Quién puso eso? Lo puso Pilato. ¿Pero por qué le puso Yeshua Nazareno, Rey de los Judíos? Porque allí vieron, cuando ellos leyeron Yeshua ha Nosri be Melech ha Yehudin, Yeshua ha Nosri be Melech ha Yehudin es Yod Hei Bat Hei. Cuando esta frase aparece en hebreo, se ve la frase en línea Yod Hei Bat Hei. Esa palabra profética lo dijo Jesús: cuando me levantes, cuando me lleves a la cruz, verás mi nombre y sabrás quién soy. Los principales sacerdotes se dieron cuenta de eso y le dijeron: no escribas Rey de los Judíos, sino cambia y ponle soy Rey de los Judíos. Y Pilato les dijo: no, lo que he escrito, lo he escrito y no cambio nada. Y la escritura se quedó. Pero esa parte de escrito a nosotros ahora ya no nos lo hicieron llegar. Y de ahí que usted ve una cruz que dice, en la parte de arriba dice INRI, pero INRI no es nada. No dice nada. Así se lo pongan en griego, así se lo pongan en latín o en otro lenguaje. No, tenía que ser en hebreo. Por eso la inscripción cuando dice Hanorri es Yeshua Nazareno o el Nazareno, Melech, el rey de Israel. Entonces ahí aparece Yod Hei Bat Hei. Es increíble, pero eso lo podemos entender cuando nosotros ya estamos viendo desde el punto de escrito en hebreo. Yeshua Hanosri, o sea, Yeshua Nazareno, Bemelech, el rey, Ha Yehudín, de los judíos. Entonces, ahí ya se queda como Yod Hei Bat Hei. La Yod, la H, la B y la H. Se queda el nombre y aparece. Y a los sacerdotes esto les incomoda porque ellos se dan cuenta. Tenía razón. Pero quedaba la inquietud. ¿Por qué vino así? Y ese es el punto en que nosotros estamos hoy también. A veces queremos un Dios a nuestro gusto, un Dios a nuestro modo, a nuestra manera. Y eso no puede ser. Una cosa tenemos que estar seguros. Él se fue. Pero tienes que estar bien preparado porque de que vendrá, vendrá y muy pronto. Las cosas proféticas siguen corriendo. Así como desde aquel tiempo empezaron a avanzar y nadie se dio cuenta. Hasta el día de hoy, muchos todavía estamos dormidos en nuestros laureles y la palabra profética sigue avanzando. Mire que acaba de pasar COVID-19 para sacudirnos un poco y lejos de sacudirnos un poco, algunos simplemente nos pasó como las abejas. Hubo molestia y fastidio. ¿Por qué me incomodas? Otros aceptamos y hubo humillación y búsqueda. Y ahorita ya nos habituamos y acostumbramos. Pero el asunto no para. Este reloj de Daniel está avanzando y lo que viene quizás pueda ser peor. Congregación, hermano, líder, pastor, quien seas, que hoy me escuchas y quien nos está viendo por Facebook, pensemos un poco. ¿Cuánto amo a Dios de verdad y cuánto mi vida está sometida a sus mandamientos? Aunque parezcan difíciles, son mandamientos de bien.
Son mandamientos que nos traen bienestar física, emocional, y nos trae un bienestar general a nuestra vida. No significa que no tendremos problemas, pero significa que siempre alguien estará peleando por nosotros. No significa que no tendremos dificultades. La Biblia es específica. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si Él venció al mundo, ¿qué más nos puede pasar? Su palabra es muy clara. Tenemos que tomar. Él es el único que descendió del cielo. Es el único que ha subido al cielo y es el único que está en el cielo. Nadie más. La Escritura no menciona a nadie más en el cielo. Entonces, mejor yo le invito. Vendrá como el Ben David, como el Mesías Ben David, como el hijo de David, rey de Israel. Muy poderoso, pero que ahora está en la fase de nuestro sumo sacerdote. Piensa, ¿por qué el pueblo de Israel no lo aceptó como Mesías? Porque solo era un rey. ¿Por qué fue crucificado? Porque blasfemó diciendo que venía del cielo. Pero usted y yo sabemos que en verdad venía del cielo, subió al cielo y está en el cielo. Y Él intercede y sigue todavía. Su plan sigue. No por haberlo crucificado se truncó, o no por haberlo crucificado se salió de los planes. No, ese era el plan. Él era nuestro Cordero Pascual. Él era nuestro Cordero Pascual. Venía precisamente para ser sacrificado y dar su vida por muchos. Cuando fue a la cruz, Caifás dijo muy claramente, es necesario que mejor muera este hombre y que no todos, que venga el ejército de Roma y nos lleve a todos. Mejor que muera él por todos. Caifás no sabía lo que estaba hablando, pero estaba hablando una palabra profética. Y sí, se estaba cumpliendo. Pensemos, Dios tiene un plan extraordinario. No hay nada obsoleto. No hay un plan A, un plan B. No, es un desarrollo perfecto. Y usted y yo estamos en este propósito. ¿Quiere ser parte de ello? Permanezca en Cristo. ¿Quiere vivir y llegar en la primera resurrección? Permanezca. Porque ese es el principio. Porque apartados de Él, dice la Escritura, nada podréis hacer. Timoteo 2:5. Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y la humanidad, que es precisamente Jesús, nuestro Yeshua. Así es que, por tanto, estemos preparados porque el Hijo del Hombre no sabemos a qué hora vendrá. Dios les bendiga. Espero que este tema haya sido de bendición. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a quienes nos han seguido a través de Facebook. Dios les guarde. Hasta la próxima.